sobre diseño de materiales grafénicos funcionales con aplicaciones biológicas, electroquímicas y optoelectrónicas. Y bueno, sin más que agregar, por favor, doctor, si puede darnos cátedra. Gracias. Bueno, ¿hacia dónde? Hacia aquí. Sí. Sí. Disculpen, Muy buenas doctor, tardes. Sí, dígame. no podemos ver su pantalla. No podemos ver la presentación todavía. A ver, vamos a revisarlo. Si nos pueden compartir. ¿Sí tienes la aplicación de tú? Sí. Mira, hasta ese rollo que ahorita con lo del proyector. Sí, ya lo estamos arreglando. Gracias, doctor. A ver, Vivi. Sí. No, entonces hay que... Me meto primero al link. El link, ajá. Un minuto. No quiero. Hay una que está abierta la de física. Bien. Van a usar el teléfono como micrófono. Sí, si me permiten, para que vea un poquito más. No, ya no, porque la mía, con el cine puede conectar a la cine, pero tendremos que pasar. Ah, ok, no. Aquí ya me parece. Ahí está. Si quieres dejamos sin micrófono para que no haya interferencia, ¿no? No haya regreso de... Listo. Sí. Vamos que cero. Vamos a ver el micrófono de tu computadora para que se regrese el audio. Utilizan el celular de la computadora, no lo van a escuchar en el... Sí, por eso Sería mejor apagar el audio de la computadora. Okay. ¿Listo? ¿El sonido? ¿se está compartiendo? Ya, creo que ya está compartiendo. Correcto, creo que ahora sí ya estamos funcionando bien. Una disculpa por las dificultades técnicas, pero vamos a dar inicio a la charla. Como tal, esta charla la vamos a, como tal, a encaminar a las aplicaciones que nosotros hemos, como tal, desarrollado a lo largo de nuestra formación académica, en particular en las aplicaciones que tienen en este caso los materiales grafénicos. Su servidor se llama Yosemic León y bueno, el día de hoy me gustaría compartirles un poco de todo lo que estamos desarrollando actualmente en nuestra empresa que se llama Instituto de Nanotecnología Aplicada. Ahora bien, esta charla vamos a tener 5 puntos en donde les vamos a compartir como tal, pues el desarrollo de esta área, el como tal tener una visión de cómo es que podemos llegar a obtener aplicaciones de los materiales que están nanoestructurados
y sobre todo tratar de buscar o tener unas excelentes expectativas de cómo desarrollar dispositivos que se vuelvan útiles. Para esto su servidor, pues desde que inició en esta área de la nanotecnología, siempre que tengo oportunidad lo comparto, pues su servidor es de la primera generación de nanotecnólogos de la República Mexicana. Y eso a veces suena muy lejano, suena muy cortito, dependiendo de quién nos esté escuchando. Para investigadores consolidados, pues no es nada, 12 años, pero en los que estamos como tal en este camino, pues ha sido una... Con lo cual, desde que tuve oportunidad sobre todo de acercarme a los nanomateriales, el grafeno ha sido uno de los que más me han llamado la atención. Y gracias a esto lo que hicimos como tal fue desarrollar una serie de estrategias en donde a partir de métodos de síntesis, de bibliografía, de aplicaciones, se lograron como tal diferentes tipos de desarrollos. Una de las inquietudes que su servidor ha tenido a lo largo de todos estos años, pues es ver como tal el funcionamiento o la aplicación directa de lo que es ciencia básica y llevarlo como tal al desarrollo de dispositivos. Y debido a que nosotros como tal hemos desarrollado todo esto de manera artesanal, pues es importante compartirles cuál es el enfoque que nosotros le dimos con las herramientas que tuvimos en ese momento pues a nuestra disposición. Ahora, en cuanto al área de la nanoelectrónica y sobre todo de los dispositivos más sofisticados, pues se tienen sobre todo una gran variedad de nanomateriales, ya sea que trabajemos con, en este caso, materiales emisores de luz, los famosos LEDs, ya sea que trabajemos con dispositivos fotovoltaicos, con dispositivos que también puedan detectar diferentes tipos de señales, ya sea eléctricas, magnéticas, etcétera. En el área de la electrónica es importante entender cuáles son las tendencias y hacia dónde va virando todos estos conocimientos. Y en particular el grafeno, pues desde que se descubrió en 2010 de manera experimental, gracias a Gaim y Novocelo, pues hemos tenido expectativas muy altas. Sin embargo, conforme va madurando esta tecnología, pues no lo vemos de una manera tan práctica. Por tal motivo, este tipo de nanomaterial nos va a dar la ventaja o la versatilidad de que podemos trabajar diferentes tecnologías, ya sea planares, flexibles, sensores o algún dispositivo de interés en el área de la optoelectrónica, de la electroquímica o también de dispositivos biométricos. Sin embargo, todas estas aplicaciones se ven limitadas por una razón. Y en este caso, pues son las formas de obtenerlo, porque o debemos de tener un equipo sofisticado como un equipo, en este caso de CVD, o tal vez si tenemos un poco más de suerte y le movemos un poquito a la química, pues se puede llegar a desarrollar, en este caso, una reducción o una oxidación a partir de disolventes ácidos. Sin embargo, pues esto se quedó atorado, en este caso por el doctor Homer desde 1958 y desde ese momento hasta la fecha, pues no se han presentado nuevas alternativas. Por tal motivo, pues nosotros lo que hicimos fue aventurarnos a encontrar una nueva forma de poder obtener este tipo de nanomaterial y sobre todo tratar de resolver algunos de los problemas, que no contamine, que no sean tóxicos los precursores químicos, si se puede que sea amigable con el medio ambiente y pues casi que se imprima el paper cuando lo estamos trabajando porque pues son una gran cantidad de retos que se necesitan resolver. Por tal motivo, su servidor, desde que tuve oportunidad de trabajar con esto en la licenciatura hasta la época actual, me he enfocado sobre todo en tratar de consolidar la metodología de Homers y llevarla a un punto más. Más allá de, sobre todo, de disminuir el impacto ambiental, porque lamentablemente pues se utilizan ácidos. Y estos ácidos, si vamos a trabajar en este caso cuestiones industriales, si quisiéramos hacer un pequeño cálculo de sintetizar 10 gramos por día, por el método de Homers, más o menos necesitaríamos buscarle un lugar a 40 litros de ácido sulfúrico y eso es muchísimo, así que buscamos una forma de poder brincarnos esto. Y dentro de todas las metodologías bottom-up y top-down, existe una muy interesante que es la síntesis hidrotermal asistida por microondas, o los quads le decimos el método de microondas porque su nombre es bastante extenso. Por tal motivo, estos parámetros los fuimos ajustando a lo largo de todo este tiempo, fuimos viendo la forma de reducir el impacto ambiental, además de reducir el agua, porque se ocupa muchísima agua. Para poder sintetizar un gramito de óxido de grafeno, pues se requieren más o menos unos 2 litros, entre la síntesis, el purificado, además de también la adecuación, si lo vamos a mantener como una suspensión. Por tal motivo, lo que hicimos fue optimizarlo hasta donde pudimos,
y de allí encontramos un parámetro muy interesante que es la temperatura. Ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con eso. Y debido a que el método de síntesis hidrotermal asistido por microondas también es muy versátil, esta técnica nos promete que desde 1 minuto hasta 1 hora como máximo ya se pueden obtener nanomateriales, y debido a eso fue que hicimos un esfuerzo en rescatar esta técnica para obtener este tipo de sustancias nanoestructuradas. Aquí viene un poquito de la receta, porque muchas veces cuando compartimos esto es importante mencionar qué tipo de precursores químicos se utilizan. Es importante también definir algunas de las características, sobre todo son sistemas que podríamos llamar de baja energía, entre comillas, pero en este caso, al trabajar con potencias de excitación que se consideran relativamente altas, eso nos permite sobre todo el llegar a sintetizar este tipo de materiales grafénicos. Ahora bien, ya pasando a la parte del análisis estructural de este material, pues nos damos cuenta de que la metodología que nosotros hemos pulido a lo largo del tiempo para óxido de grafeno nos ha permitido obtener un buen nivel de exfoliación, que es la separación de, en este caso, lámina y lámina, que conforman a los cristales de grafito oxidado. Y hemos logrado obtener valores que van, en este caso, desde los 7.67 angstroms entre distancia de lámina y lámina. Eso es importante porque cuando obtenemos en particular este nanomaterial es difícil controlar el proceso de oxidación, y justo eso es lo que buscamos, que si fuera posible obtener monocapas, pues eso sería lo ideal. Sin embargo, no siempre podemos cumplir esta característica. El rendimiento de exfoliación que tenemos es considerablemente alto. Estamos hablando de un 94.75%, y aquí el secreto como tal es controlar la temperatura, porque en la bibliografía existen métodos modificados de Homers. Sin embargo, al ser un proceso de erosión ácida que como tal va degradando al grafito, pues es además un proceso exotérmico, y el controlar esta variable desde que se inicia la reacción hasta que termina es algo que necesitamos como tal saberlo manejar. Obviamente se hacen algunos otros pequeños cálculos para poder identificar el antes y el después de la exfoliación del material y podernos dar cuenta de si es una técnica efectiva o no, con lo cual pues estamos obteniendo buenos resultados. Ahora, en cuanto a la síntesis hidrotermal asistida por microondas para obtener óxido de grafeno reducido, nos damos cuenta de que esta técnica nos va a permitir exfoliar este material, pero con un proceso un poco diferente. Debido a que en Homers la ventaja que tenemos pues es oxidarlo agresivamente a través del ácido y los precursores químicos, pero en esta técnica que nosotros desarrollamos es importante sobre todo observar la deformación estructural que tiene en particular el grafito. Esta sería una representación esquemática de cómo es que nosotros interpretamos este fenómeno, debido a que las láminas de grafeno que están dentro de los cristales de grafito están apiladas y tienen una distancia aproximadamente de 3 a 3.5 angstroms. Y cuando nosotros aplicamos este proceso, podemos deformar de manera considerable cada una de estas láminas, lo cual a su vez permite que se incremente, en este caso, la exfoliación del material. Aquí el rendimiento estamos por debajo del método de Homers que hemos logrado modificar de manera exitosa, con lo cual también esto nos da un nivel de comparación de cómo es que se puede modificar tanto en su forma reducida como en la forma de óxido, y son sobre todo rendimientos de exfoliación considerables debido a que, ya sea con técnicas de sonoquímica o incluso también por algunas técnicas de ablación láser de alta energía, no siempre podemos obtener este tipo de cualidades. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta también en este caso la distribución del tamaño de partícula, porque resulta que dependiendo de la fuente grafítica, eso hace que cambien las propiedades del material. No todos los grafitos son útiles. Incluso existe una forma de carbón mineral que se llama antracita, que también hemos experimentado con ella y no se han obtenido buenos resultados. En el caso del grafito que utilizamos es un grafito pirolítico de alta pureza, en donde el fabricante nos presume de que tiene un tamaño de partícula inferior a 20 micras, pero pues nosotros nos interesa sobre todo validar esto para poder tener mejor control en el método de síntesis. Esta metodología de microscopía electrónica de barrido la utilizamos demasiado para poder evaluar sobre todo la dispersión de las partículas, porque en particular para lo que nosotros lo utilizamos, que es el desarrollo de dispositivos wearables, es importante tener un control en la distribución del tamaño de partícula.
Además de que cambia considerablemente el tamaño de partícula cuando hacemos la síntesis para óxido de grafeno o para óxido de grafeno reducido. Podemos ver que cuando está sin procesarse son 1.56 micras y tenemos valores que van a 0.99 y 1.33. Esto quiere decir que no existe como tal una deformación agresiva de las hojuelas, sin embargo sí las estamos logrando exfoliar, lo cual es importante porque justo de allí es de donde se obtienen sus propiedades electrónicas y estructurales. Además de que la topografía de la muestra también es considerablemente diferente, porque en el caso del grafito son partículas ásperas y rugosas, y en el caso del óxido de grafeno, pues se observa la escamación de cada una de estas hojuelas, y en el caso del óxido de grafeno reducido observamos superficies tersas. Eso es muy adecuado para el desarrollo de dispositivos wearables, debido a que al tener esta preferencia de la superficie que está matizada, cuando desarrollamos los electrodos flexibles, esto permite que se puedan adherir mejor a sustratos complejos. Ahora bien, hablando de su estructura, se sabe en la literatura que cuenta con diferentes grupos funcionales. En este caso, el método que estamos utilizando nosotros, al aplicar un método de purificación, no perdemos estos grupos funcionales, y eso es algo muy importante porque a veces en los lavados llegamos a eliminar este tipo de grupos funcionales que son necesarios para el desarrollo de biosensores o alguna funcionalización. Y en el caso del óxido de grafeno reducido, también es interesante observar cuáles son sus cualidades, sobre todo estructurales, debido a que esto delimita sus propiedades para diferentes campos de aplicación. Cada uno de estos grupos funcionales se pueden utilizar ya sea para un acoplamiento con otras biomoléculas o en particular para modificar también las propiedades estructurales si se utiliza como un material disperso en alguna matriz polimérica, cerámica o metálica incluso. Y de aquí es de donde nosotros hacemos la hipótesis de que el estructural que tiene el óxido de grafeno reducido nos va a permitir como tal utilizar a nuestro favor, en este caso, las propiedades estructurales, porque recordemos que en Homers, en la literatura, se muestra que la degradación de las hojuelas de grafito es muy agresiva, genera poros, además de que se deforman las láminas, tenemos también defectos de borde, defectos puntuales, y en este caso, esta metodología de síntesis nos permite obtener hojuelas casi con las cualidades que tiene el grafito, obviamente con algunas impurezas de oxígeno, pero no son lo suficientemente agresivas como para llegar a degradar el material considerablemente. Ahora, el purificado es algo muy importante y es lo más difícil, porque cuando hacemos síntesis de estos nanomateriales es complicado remover, en este caso, los precursores químicos. En este gráfico tenemos todos los materiales o elementos que están presentes en la muestra, y a medida que nosotros vamos purificando nos damos cuenta de que sí existe un cambio, además de que se preserva la concentración de oxígeno. Del lado izquierdo tenemos el óxido de grafeno sin purificar, y cuando se purifica observamos que no hay una variación considerable de la concentración de oxígeno, al igual que en la del óxido de grafeno reducido. Sin embargo, la eliminación de los iones alcalinos es algo que ya hemos logrado estandarizar, es lo más difícil, y muchos de los estudiantes a veces aquí es en donde mejor se echan a correr y dicen, ya no, por favor, así ya lo ocupamos, porque justo eso es lo que sobre todo cuesta más trabajo de llegar a eliminar en el material. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Utilizar filtros de teflón, en particular de 5 micras, y debido a que se genera una repulsión meramente electrostática entre el material, porque no son compatibles físico-químicamente, esto ayuda a que se drenen de mejor manera los iones metálicos. Así que si alguno está como tal desarrollando este tipo de técnicas de purificado, les recomendamos mucho que tomen en cuenta estos parámetros, porque los logramos eliminar de una manera bastante buena. Esta técnica nos da una resolución del 1 al 3% atómico, así que no podemos decir que está 100% puro, pero sí tenemos un control bastante bueno con los análisis que hemos realizado. Ahora bien, pues para hablar de grafeno no se puede platicar de grafeno si no utilizamos espectroscopía Raman, porque pues hay que demostrar como tal a qué se atribuyen estos defectos como tal de la estructura cristalina, si tenemos impurezas de oxígeno, en dónde están acopladas.
Eso es muy relevante en este caso para el desarrollo de este tipo de nanomateriales. Lo que nosotros hemos identificado son dos cualidades en particular. Y por eso es que trabajamos su forma de óxido y la forma reducida, porque la banda de doble prima es la que determina el grado de oxidación en el material. Eso muchas veces en la literatura no se menciona, es complicado de encontrarlo, debido a que o hay que ser expertos en este caso en la espectroscopía Raman, o tenemos que abordar esto desde un punto de vista teórico o complementarlo con espectroscopía de fotoelectrones para corroborar que verdaderamente estén estos defectos puntuales o el enlace, en este caso de carbono-oxígeno. Sin embargo, hacemos una recomendación a que se preste especial atención en la banda de doble prima, porque justo aquí es en donde nosotros hemos logrado identificar que está la fase amorfa de carbono, además de los efectos de oxígeno que siempre pues buscamos sobre todo que se preserven en el material. Y pues obviamente esto cuando ya le hacemos algunos calculitos podemos obtener tamaños, en este caso de partícula aproximados, además de que la relación que ya se tiene entre los coeficientes, o mejor dicho, la intensidad de la banda D entre la banda G, pues eso nos da una idea aproximada de cómo podemos obtener en este caso un grafeno de buena o de mala calidad. Y nosotros pues relativamente estamos en el promedio, no es el mejor grafeno desde un punto de vista 100% como tal, sin defectos puntuales, pero a su vez con estos parámetros que controlamos en la síntesis, podemos sobre todo hacer una modificación entre cuánto oxígeno queremos que se incorpore en el material, y eso es algo que se busca siempre al sintetizar estos nanomateriales. Ahora bien, ya al entender como tal para qué lo vamos a ocupar, qué tipo de propiedades tiene y sobre todo la forma de darle, pues sobre todo una validez y tener un rigor científico, lo que hicimos fue aproximarnos a desarrollar en este caso algunos dispositivos bastante simples. En este caso aquí tenemos un sensor, en este caso flexible o sensor flex, que en función del ángulo de deformación modifica su resistencia eléctrica. Y en este caso tenemos una tira reactiva de glucosa, que es uno de los sensores biométricos más populares que existen comercialmente. Así que nosotros nos inspiramos como tal de estas tecnologías y tratamos sobre todo de resolverlo de la manera más práctica. En la industria, en este caso de las placas de circuito impreso y la electrónica en general, hay softwares, hay normas, hay parámetros que se deben de cumplir. Y cuando los buscamos, en este caso el software que se utiliza en la industria se llama Altium Designer, y lamentablemente la licencia comercial cuesta $250,000, así que pues eso no nos era viable, además de que para el poco tiempo que teníamos y además de que requiere un entrenamiento especial, pues no lo íbamos a hacer así. Así que la vieja confiable en este caso fue el mejor software de diseño gráfico que se encontró en el mercado, que es Altium Designer, o la competencia del Adobe Illustrator, si lo quieren ver así. Y con este software pudimos como tal hacer el desarrollo de, en este caso, los dispositivos. Esta es la arquitectura interna con cada una de sus dimensiones y esto sería ya la versión final cuando ya está encapsulado. Y debido a que se tiene poco tiempo, en este caso en mi formación tanto de maestría como doctorado, pues no se puede hacer todo, lo que hicimos fue utilizar lo que teníamos a la mano. Y lo que teníamos a la mano pues era una hoja de papel, era como tal unos electrodos de cobre, que es cinta adhesiva común y corriente, y lo que hicimos fue buscar una manera, siguiendo la filosofía de Gaimin Novoselov, que con un diurex había que conquistar el mundo, pues aquí con una hojita de papel y unos trocitos de cobre adhesivo hicimos algo similar. Una vez que ya como tal hicimos varias pruebas, porque no fueron los únicos dispositivos, esto lo trabajamos varias veces hasta que eliminamos el ruido, en este caso del sensor, eliminamos también las resistencias provocadas por una mala soldadura, hasta que obtuvimos una señal nominal igual a 0 fue cuando ya logramos como tal volver competitivos estos dispositivos. El inciso A es el sensor flex en este caso que vamos a comparar con un sensor flex comercial, y el B pues nos aventuramos a hacer un sensor biométrico para ver qué tipo de señal se podían obtener. Y de aquí encontramos lo siguiente. En este caso, la línea azul corresponde al dispositivo que fabricamos con óxido de grafeno reducido, y en este caso la señal de color verde pues es el comercial.
Esto lo tuvimos que normalizar debido a que hay variaciones en cuanto a la intensidad. Sin embargo, cuando ya nosotros nos comprometimos en analizar este tipo de sistemas, pues nos dimos cuenta de que tienen bastante potencial. Aquí vamos a ver un pequeño videito de más o menos cómo fue el principio de operación del sensor para que se entienda también qué función tiene. A medida que se deforma, como tal, la resistencia eléctrica del material cambia y en función del ángulo que se aplique, pues con esto podemos desarrollar una gran cantidad de aplicaciones, sobre todo para el área biomédica o el desarrollo de dispositivos robóticos. Y para poder estar seguro si era competitivo o no, se calculó el coeficiente de determinación para saber si tenía una buena linealidad o no. Y pues le ganamos por poquito, que fue una centésima, en comparación al dispositivo comercial. Esto es algo de mucho valor agregado porque pues esto se realizó como tal con materiales de uso convencional, no tiene nada de sofisticado. Lo sofisticado como tal está en la síntesis y obtención de este nanomaterial. Y para el caso del dispositivo biométrico tuvimos oportunidad también de hacer algunas pruebas. Debido a que no está funcionalizado ni se incorporaron ningún tipo de bioreceptor, meramente íbamos a evaluar cómo es que una gota de sangre interaccionaba en este caso con la superficie del óxido de grafeno. Y recordemos que en este caso, cuando nosotros nos pinchamos el dedo o por alguna razón llegamos a lastimarnos alguna parte de nuestro cuerpo y empieza a salir la sangre de nuestro cuerpo, pues va a ocurrir un proceso bien interesante que es la coagulación. Así que lo que nosotros hicimos fue como tal evaluar ese proceso de coagulación a partir del dispositivo biométrico para saber si era competitivo. Y nos llevamos una gran sorpresa debido a que sí se pudo como tal monitorear cada una de las etapas de coagulación con este biosensor. Recordemos que la sangre tiene 3 elementos en particular, que serían los eritrocitos, el plasma y los leucocitos. Estos se encuentran en diferentes relaciones y en el momento en el que la sangre hizo contacto con el dispositivo fue cuando obtuvimos esta primer señal. Ahora bien, dejamos para transcurrir un cierto tiempo, como lo vieron en el video, no se modificó el dispositivo y lo que ocurre cuando la sangre ya está fuera del cuerpo es que ocurre un proceso de oxidación. Además de que el electrodo es de un material que está oxidado, pues esto sobre todo acelera este proceso de degradación de las células. A esto se le llama comportamiento hipertónico y lo que ocurre es que empieza a escapar el agua, en este caso de los eritrocitos. Y cuando escapa el agua, en este caso de estas células, tenemos la liberación de iones, en particular de calcio y también de sodio. Estos iones se utilizan en este caso para poder llevar una reacción bioquímica. Hay un precursor químico en nuestra sangre que se llama fibrinógeno que cuando entra en contacto con el calcio empieza a generar una reacción de polimerización y a medida que va transcurriendo el tiempo, con eso es con lo que la sangre genera su mecanismo de defensa y empieza a generar la coagulación. Por tal motivo, cada una de estas etapas las pudimos identificar a través de este sensor hasta que se formó la red tridimensional del coágulo con la fibrina y, de acuerdo a la literatura especializada en este campo, pues resulta que coincide con cada uno de los intervalos de tiempo que, como tal, toma la sangre para poder coagular. Lo cual resulta bastante interesante porque quiere decir que este dispositivo tiene la capacidad de darle seguimiento a este tipo de escenarios en la coagulación. Ahora, una vez que nos dimos cuenta de esto, pues lo importante sería diseñar nuevos tipos de nanomateriales que sirvan como plataforma de detección molecular. Y dentro de lo que hicimos, pues fue trabajar en este caso una funcionalización de óxido de grafeno con óxido de titanio y de óxido de grafeno reducido con, en este caso, algunas nanopartículas de oro. Los métodos implementados también fue la síntesis hidrotermal asistida por microondas. Y en este caso tuve oportunidad de colaborar con, en este caso, el doctor Francisco Berzaín Luna, quien él es especialista en la síntesis de nanopartículas metálicas a partir de, en este caso, extractos de agave potatorum. Lo que hicimos como tal fue sintetizar de manera in situ sobre los electrodos que fabricamos las nanopartículas para obtener este tipo de configuración. Y en el caso del óxido de titanio buscamos la forma de también mezclarlo con el óxido de grafeno hasta que se obtuviera una mezcla homogénea.
Este proceso todavía continúa como tal en desarrollo, sin embargo, tenemos algunas caracterizaciones previas que nos muestran el grado, vamos a decirlo así, que de también combinación o mezcla de estos materiales. Además de que en particular la síntesis biogénica al realizarlo esto encima del electrodo de grafeno, por decirlo así, fue algo también interesante que se pudieran reducir estos iones metálicos sobre la superficie de este material y en un solo paso se puede obtener este tipo de nanocompuestos. Otro tipo de pruebas que hemos desarrollado también es la mezcla con el óxido de zinc. Este sistema en particular es de relevancia debido a que el óxido de zinc pues ya es súper estudiado y tiene una gran cantidad de aplicaciones, pero lamentablemente no puede emitir en todas las longitudes de onda del espectro visible. Y lo que buscamos como tal es potenciar sus propiedades ópticas a partir de la mezcla de óxido de grafeno reducido, en donde también estamos realizando algunas pruebas sobre todo de interés para desarrollar algunas plataformas de detección molecular, ya sea para el área de la optoelectrónica, de la electroquímica o algún dispositivo de interés. Y en cuanto al análisis Raman, también pues se revelan sobre todo algunas características bastante interesantes, en donde vamos a poder apreciar sobre todo las bandas que corresponden a los modos vibracionales o fonónicos de la interacción entre el óxido de zinc y el óxido de grafeno. Por tal motivo, con esta charla lo que me gustaría concluir, pues es que es importante desarrollar materiales grafénicos por rutas alternativas, debido a que en este caso los precursores ácidos, pues eso ya lo tenemos que ir dejando atrás, sobre todo por el medio ambiente, porque ¿qué vamos a hacer con tantos residuos ácidos? En este caso también es importante mencionar que las propiedades electrónicas dependen de la calidad y la pureza de estos nanomateriales. Es importante hacer un esfuerzo en nuevas metodologías de purificado porque esto siempre es lo más complicado cuando se trabaja con este tipo de sistemas. Y en particular los nanocompuestos que tienen como materiales grafénicos de base también nos dan propiedades interesantes porque se pueden combinar sus propiedades ya sean ópticas con algunas mecánicas o bioquímicas con algunas estructurales y se pueden obtener sistemas bastante interesantes para diferentes tipos. Y la conclusión más importante pues sería que a partir de esta propuesta que hacemos se logró obtener dispositivos, en este caso sensores. También es importante cuando no tenemos a la mano este tipo de, sobre todo, técnicas de fabricación robusta. Ahora, en cuanto a las contribuciones de este proyecto que me permitió desarrollar tanto mi maestría como mi doctorado, llegamos a la conclusión de que sí se puede optimizar el método de Homers, todavía podríamos hacer algunas variantes de él, sin embargo, pues eso requiere también trabajo colaborativo. Y en particular la nueva ruta de síntesis que proponemos en este caso, la reducción del óxido de grafeno, nos ha permitido también observar propiedades interesantes como el desarrollo de este sensor biónico. Me gustaría compartir este video en particular porque nosotros estamos trabajando con una tercera generación de grafeno, si se podría decir así, en donde ya lo obtenemos a partir de química verde. Ya dejamos atrás como tal los ácidos, los oxidantes fuertes, ya no se utiliza tanta agua y estamos obteniendo unos rendimientos aproximadamente que van del 35 al 68%. Esto todavía se tiene que mejorar. Sin embargo, pues es bastante interesante porque al ya quitar como tal todos esos precursores químicos agresivos, ya estamos obteniendo un beneficio para el medio ambiente, por lo cual lo denominamos como grafeno orgánico y podría ser de gran valor a medida que se vaya perfeccionando esta técnica. Este proyecto me ha permitido tener diferentes tipos de productos de investigación, además de que me abrió las puertas en diferentes instituciones para poder como tal tener colaboración de diferentes tipos, ya sea tener como tal el privilegio de estar con también a algunos investigadores o poder conversar ideas, poderlos invitar también a que den seminarios en la empresa, diferentes actividades que a lo largo de estos años pues han sido un gusto y que ahora podemos compartir con ustedes. Además de también tener colaboraciones con centros de investigación de primer nivel, en particular con los doctores que se mencionan aquí. Y
Eso es algo también muy relevante para nosotros porque los científicos mexicanos también se encuentran en instituciones de primer nivel y eso lo fomentamos nosotros mucho, sobre todo en redes sociales, porque a veces se tiene la idea por los estudiantes de que no todos los mexicanos buenos están en las mejores instituciones y tenemos que dar a conocer esa información, sobre todo con este tipo de colaboraciones. Y una de las menciones más agradables y más bonitas que logramos obtener en este año fue lograr el tercer lugar en el Congreso Internacional de Materiales en la sesión de pósters, con lo cual también estamos muy contentos porque en este caso nuestra estudiante Karime se pudo graduar de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología utilizando este proyecto. Actualmente estamos desarrollando diferentes tipos de actividades. Una de ellas es el desarrollo de dispositivos wearables. Y aquí traigo una pequeña prueba para que los que están aquí en la sala, como tal acompañándonos, pues puedan ver que no es nada del otro mundo, meramente es un trozo de tela, una tinta que estamos nanoestructurando y el electrodo de óxido de grafeno reducido. Estos materiales son de bajo costo, no tenemos como tal ninguna cuestión por allí pues escondida, sino que ustedes lo pueden ver que pues se puede hacer con las cosas que tenemos a nuestro alrededor. También estamos sobre todo impulsando el desarrollo de la nanotecnología agrícola porque debido a las condiciones climatológicas se va a requerir a futuro que tengamos nuevas alternativas para el cuidado de los alimentos. Por tal motivo, nuestra estudiante, Carla Cristina, está desarrollando su proyecto de tesis en el encapsulado de aceites esenciales. Lo que hacemos es que tomamos la basura, que son las cáscaras de la naranja que sobran en las verdulerías o en algún lugar de nuestro hogar. Eso lo procesamos y a partir de una técnica de destilación obtenemos este aceite esencial de la cáscara de la naranja para nanoencapsularlo y que con eso se puedan desarrollar nanopesticidas orgánicos. En cuanto al grafeno orgánico que mencioné previamente, pues estos proyectos los han desarrollado nuestros estudiantes Max y Karime, y además de que lo presentaron en el Congreso de Materiales. Y debido a esto, además de obtener esta distinción, se acercó el profesor So, que pertenece al departamento también de física de la Universidad de Ohio, y le hizo la cordial invitación a Karime de que desarrolle su proyecto de posgrado allá. Con lo cual esperemos que pueda acreditar el examen, todavía hace falta bastantes cosas, sin embargo podemos hacer pues algún intento para que veamos si lo logra o no, esperemos que sí, le deseamos el mejor de los éxitos a Karime. Y también tenemos a Karen, que está desarrollando su proyecto de tesis con nosotros en el área de la nanocosmética. Esta disciplina en particular lo hacemos 100% con un enfoque comercial porque llama mucho la atención. Los estudiantes, o bueno, las chicas en particular, cuando escuchan esto se emocionan de, ay, voy a ser inmortal. Entonces, es importante sobre todo también tener un enfoque tanto científico como comercial para que eso permita sobre todo acercarnos a más personas que estén interesadas en trabajar este tipo de aplicación. Uno de nuestros colaboradores y también miembros del Instituto de Nanotecnología Aplicada, Diego Flores, ha tenido oportunidad de desarrollar diferentes actividades y una de ellas es pertenecer en este caso a un consorcio, en este caso que es el desarrollo de satélites o en este caso cohetes para la ingeniería aeroespacial. Con él tenemos el objetivo de trabajar en colaboración para desarrollar también aplicaciones de este tipo. Y ahorita que va regresando de la NASA, pues ya se fue a dar una vuelta para ver qué chance tiene la nanotecnología de introducirse allí. Es importante hacer este esfuerzo porque no sabemos en qué momento pueda presentarse una oportunidad. Les voy a compartir un video de cómo es que se hacen este tipo de aplicaciones de la ingeniería aeroespacial. Y bueno, para las personas que están en internet, pues van a escuchar el audio, pero pues aquí están haciendo un conteo regresivo y todos gritan cuando ven que sí vuela, pues es que sí funcionó, porque esto se puede ir de lado, puede explotar o simplemente pues no se levanta, y el verlo despegar a estos pequeños cohetes pues es una alegría bastante interesante. La nanotecnología aquí se puede aplicar para el desarrollo de combustibles debido a que es importante la exploración espacial y sobre todo aquí es en donde podemos ver uno de los máximos, sobre todo, beneficios de la nanotecnología en el almacenamiento de combustibles.
El hidrógeno es muy complicado de llegarlo a almacenar y este tipo de nanoestructuras, en particular zeolitas, pueden ser una alternativa para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Si me permiten aprovechando su atención, pues también me gustaría hacerles la extensa invitación y para nosotros sería un gran honor poder colaborar con los investigadores del CIMBESTAB. Nosotros tenemos una visión muy diferente, por decirlo así, de lo que es pues la academia ortodoxa y por eso es que nosotros al tener este gran privilegio de estar aquí, teniendo su atención, pues también nos gustaría ofrecerles en lo que sea posible nuestros conocimientos o buscar alguna forma de poder trabajar juntos, ya sea para la dirección de algún proyecto de licenciatura, de maestría o de doctorado, o meramente a ver qué sale para que podamos hacer aplicaciones interesantes. Quisiera terminar compartiendo algunas de las fotografías de los estudiantes que hemos tenido el gusto, sobre todo, de interaccionar con ellos a lo largo de este tiempo, porque es importante, gracias a ellos se han logrado este tipo de cosas. También nosotros hemos recibido el gran privilegio de formar parte de algunos clústeres empresariales, en particular el del Bajío, que lo conforma la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, y además de también tener oportunidad de compartir algunas nociones, sobre todo de cómo es que la nanotecnología se puede aplicar con algunos docentes, en este caso del Tecnológico Superior de Poza Rica. Por tal motivo, con esto incentivamos a que esta comunidad científica lo tenemos que fortalecer. Es algo muy bonito, es algo que permite sobre todo la colaboración, tanto dentro como fuera de México, y es importante sobre todo impulsar a la ciencia. Porque ahorita los chavos pues ya quieren otro tipo de cosas más sencillas y los tenemos que aterrizar a la realidad a partir de este tipo de actividades. Este es mi equipo de trabajo, me gustaría también darles el crédito porque gracias a ellos podemos hacer todo este tipo de cosas. No siempre nos llevamos bien, no siempre tampoco estamos todo el tiempo corriendo, pero pues a veces siempre, sobre todo resultan dificultades y es importante saber trabajar en equipo. Y tenemos colaboradores tanto de México como de Perú y de Bolivia, por lo cual si algún estudiante se está interesando en acercarse a nosotros y no esté en México, pues también que sepa que lo podemos hacer a distancia. A nombre de mi pareja, Edith Bravo González, y de su servidor, pues agradezco también esta oportunidad. Nosotros estamos haciéndonos un pequeño huequito en el área de la bionanoelectrónica. En el caso de Edith, ella está especializándose en la parte de ingeniería de tejidos y biomateriales y su servidor pues siempre ha sido un apasionado de la tecnología y lo que nos une pues es la nano. Así que pues allí utilizamos un nombrecito dominguero, dirían muchos, para poder sobre todo consolidar pues estos intereses que nosotros tenemos. Así iniciamos como tal en la cochera de la casa de todos ustedes, con una mesa prestada y una parrilla de unos amigos, y de allí pues eso nos ha llevado a muchos lugares y conocer diferentes cosas. Ahorita ya tenemos una cocherota, por decirlo así, es un poquito más amable, sobre todo pues lo que podemos trabajar, pero pues tenemos esas mismas ganas de seguirlo desarrollando. Y no me quisiera despedir, sobre todo sin agradecerle en este caso a la maestra Paola y al doctor Vicente por este gran honor que me permitan compartirles este entusiasmo que tenemos en el INA, una empresa mexicana privada de nanotecnología y sobre todo que podemos hacer cosas grandes si aprovechamos al máximo nuestros recursos. Así que eso sería todo y muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Yosemite León por su presentación. Vamos a empezar con la sesión de preguntas. ¿Quién tiene preguntas de aquí de la sala? Bueno, agradezco mucho la presentación. Entusiasma ver que de ciencia básica se busca desarrollar aplicaciones y tratar de ir sobre dispositivos así de uso, ¿no? Y de una manera como que amplia, ¿no? No es tan específico.
y pues lo primero que hace es despertar mucho la imaginación y eso es muy estimulante para todos, ¿no? Una de las cosas que siempre me intriga o me preocupa de la nanotecnología es ¿en qué momento o cuál es el riesgo de que haya toxicidad por las partículas estas, ¿no? Si nos pudieras platicar un poquito de eso. Sí, Gracias. claro. Esa es una pregunta muy amplia porque pues es jugarle como tal al genio, ¿no? Así de, bueno, pues adivíname qué es lo que va a pasar a futuro y no es que no se pueda, sino que estamos limitados en cuanto sobre todo a la información. Los especialistas en este campo en México ya existe un clúster de citotoxicidad que en particular lo está encabezando la UNAM para poder sobre todo evaluar los riesgos a la salud. En particular la doctora Carla Oyuki, la doctora Ana Rodríguez, ellas son especialistas en este campo y siempre están buscando una alternativa de cómo podemos sobre todo aterrizar esto. En realidad no sabemos la ciencia echemos poquito o muchas nanopartículas, si las encapsulemos, eso aún es desconocido porque se están evaluando como tal sus efectos en diferentes tipos de líneas celulares, de tejidos, de órganos, y aparte esto hace falta evaluarlo también en la vida real, porque nosotros como científicos o dentro de la academia pues está todo controlado, porque yo puedo poner en este caso bajo ciertas condiciones estos nanomateriales. Sin embargo, si yo hiciera, por decirlo así, un chocolate que tuviera en este caso nano encapsulado algún saborizante, eso ya se sale de las pruebas, por decirlo así, de laboratorio, porque cada organismo lo va a asimilar de manera diferente. A algunos puede que les dé la capacidad de volar, de atravesar paredes, no lo sabemos. A otros meramente les puede dar una enfermedad estomacal bastante fuerte y hasta allí quede, pero algunos otros pueden sobre todo generar efectos a largo plazo de bioacumulación o de citotoxicidad y que generen problemas en la salud. Entonces, esto todavía está de manera, vamos a decirlo así, que en pañales, no tenemos todavía la respuesta, pero sí es importante ser responsables. ¿Cuál es la mejor forma? Sobre todo tener bajo control la mayor cantidad de parámetros que sea posibles, hacer esto también en colaboración, en este caso con los especialistas del área biomédica, porque no podemos sobre todo asumir de que, bueno, pues yo soy bien bueno para hacer nanopartículas, órale, vámonos al mercado. Bueno, y los especialistas en el área biomédica, ¿qué opinan? También en este caso los inmunólogos e incluso también la parte sobre todo industrial, porque no es algo sencillo y tenemos que seguir trabajando. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Muchas gracias, Yosemic, por tu presentación y por tu trabajo. Muy interesante, la verdad. Y pues, la presentación estuvo de 10, ¿no? A mí me surgen algunas pequeñas dudas, solo un par de preguntas. La primera estaría relacionada con cuáles serían las principales características que deben de tener las nanopartículas o incluso micropartículas para que puedan ser funcionalizadas y que ahí se les pegue tus láminas de grafeno, ¿no? Y la segunda sería relacionada con estas características optoelectrónicas. ¿Existe la posibilidad que por las deformaciones físicas que son medidas en el sensor, imagino que esta señal que se genera pudiera funcionar como una fuente de excitación de una nanopartícula luminiscente? O sea, ¿tendrías algún dato de cómo, por ejemplo, de la energía generada? Bueno, gracias doctor por la pregunta. Respecto a la primera, que es cómo poder facilitar la funcionalización y qué características, depende mucho de la composición química. Lo tenemos que ver en los dos aspectos, tanto en la parte de, en este caso, de la matriz, que puede ser algún material grafénico, como de la fase dispersa, que pueden ser nanopartículas metálicas, cerámicas, polímeros, etc. Estos no siempre tienen que ser compatibles de primera instancia. ¿A qué me refiero con eso? En que muchas veces el grafeno sabemos que es rico en grupos oxidantes. Sin embargo, no siempre se puede hacer compatible con algunas nanoestructuras. Es preferible trabajar con polímeros o algunos materiales que estén en algún medio, ya sea, vamos a decirlo así, oxidante, porque eso facilita la funcionalización
y es más sencillo obtener un anclaje químico que se le denomina pasivación estérica, pero a veces no nos ayuda el material porque tal vez no es compatible o no es soluble o se precipita o meramente cuando se le acerca al grafeno se aglomera y pierde sus propiedades nanométricas. Entonces, yo recomendaría mucho tomar en cuenta la composición química para poder evaluar si son compatibles estas sustancias. En cuanto a que puedan generar alguna fuente de energía o que se utilicen para dispositivos, en este caso optoelectrónicos, hemos visto que sí se pueden utilizar. Una mezcla muy interesante en este caso que les va a sonar tal vez muy chistoso, pero ya existen publicaciones de desarrollo, en este caso de materiales triboluminiscentes a partir de óxido de grafeno con mascarillas que se utilizan para exfoliar la cara. Cuando eso lo publicaron, yo me quedé así como de, bueno, ¿qué tiene que ver un polímero que sea en este caso, pues, para aplicaciones de cosmética, con este caso desarrollo de estas tecnologías? Y resulta que cuando se acoplan este polímero con el óxido de grafeno, se genera una configuración de intercalamiento, que sería en este caso óxido de grafeno, polímero, óxido de grafeno, y así sucesivamente. Esto se puede utilizar para el desarrollo de dispositivos triboluminiscentes, en donde ya sea a partir de compactación o de fricción mecánica, puedan emitir alguna cierta longitud de onda. Y esto lo provocan en particular los defectos puntuales que tiene el óxido de grafeno. Cuando este polímero se mezcla con este material, se pueden acumular por allí algunas zonas en donde tengamos estos defectos puntuales y funja como un material capacitivo en donde acumule cierto tipo de carga, y a partir en este caso de estarlo frotando, debido a que tenemos también un semiconductor, de allí puede aprovechar esta energía para reemitirla en una cierta longitud de onda. Entonces, sí sería posible, pero esa es la información que al menos he encontrado en la literatura. Ya si hacemos una mascarilla de grafeno, pues ya les estaremos platicando si prende en la noche la señora. Gracias. ¿Alguien más tenga una pregunta? No, aquí no. Sí, creo que es muy interesante la consideración que tú tienes. Usualmente es muy común que los científicos se pierdan en el análisis, entender y hacer proyecciones a futuro y teoría, etcétera, etcétera. Estoy tomando la otra aproximación, es cómo puedo aplicar este tipo de desarrollos, lo cual en el caso del grafeno es una de las cosas que surgió como tal vez el material maravilla, y a la fecha todavía no, con excepción de honrosas excepciones como las que tú has mostrado, no se ha logrado capitalizar en cosas que sean, que tú digas, son realmente el material del futuro. Hay cosas que digamos, para poder llegar a una cuestión aplicada, obviamente, ves que hay desarrollos en los cuales se gustaría tener un área grande de una de grafeno continua, ¿no? Tú tienes la otra aproximación, tú quieres tener un montón de pequeñas hojuelas de grafeno y entonces ahora las distribuyes. Y una de las cosas que yo pensaría que podría ser interesantes es la obtención de materiales que fueran conductores y que fueran transparentes a la vez. Hay ahora sí que muchas aproximaciones en las cuales, como te decíamos, hablan de áreas grandes de una capa continua de grafeno. En tu caso, ¿hay alguna cosa así por el estilo que tú hayas pensado o que hayas detectado como una posibilidad de aplicación? Gracias por la pregunta, doctor. Y sí, justo eso es en lo que estamos correteando, como se dice, porque necesitamos buscar una forma en la que este material se pueda adecuar a diferentes superficies. Porque actualmente la industria de los nanomateriales, eso es lo que más necesita, ya sea para catálisis o refrigerantes o lubricantes, o también para aplicaciones, en este caso, de que sirvan como un aislante térmico, para mejorar propiedades mecánicas. Todo lo que nos rodea es como tal en función de lo que interaccionamos con él en su superficie. Y esto es lo que estamos buscando de alguna manera de aterrizarlo, porque como bien lo dice el doctor,
doctor, estas hojuelas de manera individual, pues resulta imposible unirlas para que se nanoestructuren y formen una sola lámina. Por esta tecnología, al menos hasta ahorita, no creo que sea viable. Sin embargo, hay que seguir intentando cosas porque, como bien lo dice, a partir de la prueba y el error y el estar experimentando, pues eso va abriendo campo y probablemente en algún escenario que ahorita no ubiquemos de, ay, pues estaba bien fácil, ¿no? Era así, pero bueno, por eso es que es importante hacer la parte colaborativa, porque así como ustedes que son especialistas que nos ayudan con los cálculos y nos dan la realidad de si no cumple con esto, no sirve, nos tenemos que ir adecuando y seguirles el ritmo de manera experimental para ser lo suficientemente ágiles y que pueda ser competitiva la aplicación que se esté buscando. Entonces, espero que podamos responder esa pregunta. Ahorita lo más adecuado sería como tal generar ya sea recubrimientos, pinturas, algunos primers, ya existen para propiedades ya sea de conducción o algunas otras, pero sobre todo identificar la manera más adecuada de que se vuelva una superficie, pues no digamos perfecta, pero que sí tenga ciertas características, creo que todavía hace falta tiempo para lograr. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta en línea? A ver. Bueno, en lo que hacen preguntas, yo tengo una. ¿Cómo pueden controlar la cantidad de defectos en el grafeno? ¿Hay alguna manera o hasta qué nivel han logrado hacerlo en su experiencia? Pues la compañera ya nos está pidiendo la receta secreta, ¿no? Entonces, pues el secreto es la temperatura. Recordemos que en el método de Homer se basa en particular en un medio ácido y estamos buscando por todos lados, pues de agarrarlo de las greñas, empujarlo, patearlo, o sea, pobrecito el grafito, le hacemos de todo para lograr, sobre todo, vencer esa, sobre todo, unión electrostática, porque para nosotros tal vez sea algo bien trivial, pero a nivel molecular no entendemos que la cantidad de energía que está entre lámina y lámina es muy grande y el lograr vencer eso se ocupan ácidos, los más ácidos de todos, que es el clorhídrico y el sulfúrico, oxidantes, los más oxidantes de todos los que existen, que es el permanganato de potasio y el nitrato de sodio, y estamos luchando contra él. Entonces, lo importante es controlar la temperatura, porque desde que inicia hasta que termina el proceso, esto genera una reacción exotérmica y a medida que se va incrementando la temperatura, eso promueve como tal una mayor cantidad de defectos puntuales en el material. Esa es la parte más tediosa. Aquí aprovechando igual pues que tenemos a especialistas en física, lo más interesante sería crear un tipo de sistema que fuera similar a una celda Peltier, para que eso permita que controlemos a la perfección la temperatura mientras está reaccionando el sistema. Y con eso podríamos hacer rampas, en este caso de reacción, o hacer una cinética de reacción que nos ayude a saber, bueno, a -3 grados, ¿cuántos defectos puntuales tenemos? A -2, a -10, a 20, temperatura ambiente, y que eso ayude a precisar todavía mejor la cantidad o la concentración de oxígeno. Entonces, por allí iría. Muchas gracias, doctor. Creo que no tenemos otra pregunta en línea. ¿Aquí alguien más tiene otra pregunta? Gracias. Tengo dudas de cuál es tu estimación en la capacidad de manejo de corriente del material que están depositando. ¿Qué tanto jala como para electrodos de alimentación, no sé, de LEDs o de algo así? Esa pregunta me resultaría un poco complicada, ¿cómo decirlo? Contestarla de la manera precisa, porque entiendo que va en el sentido de pues, la parte del superconductor, que es en este caso el grafeno. No sé si iría por allí, ¿no? O sea, meramente. Ok. Bueno, lo que hemos nosotros observado como tal es de que utilizando una tarjeta de adquisición de datos que se llama Arduino, este dispositivo tiene una corriente de salida aproximadamente que va de 20 a 40 miliamperes. Esa es la suficiente corriente que permite como tal encender un LED. Ahora, hemos hecho muchos experimentos tan triviales como agarrar el grafeno y estarlo coloreando en una hoja de papel,
aplicarlo sobre una mesa, en este caso de vidrio, y hacer un electrodo y colocar en este caso la fuente de energía y el LED para energizarlo. Y en todos los escenarios hemos observado que enciende el LED. Entonces, estaríamos hablando de que este material, ya haciendo pruebas sobre todo rigurosas, tal vez con algún equipo K-LED de 4 puntas para poder ya hacer tal vez un diodo, yo estaría estimando que podría llegar al rango entre los micro o los nanoamperes, porque es lo suficientemente sensible para aprovechar como tal la corriente eléctrica, porque no depende tanto en este caso de la cantidad de material, sino del grado de exfoliación que se logre con el grafeno. Y a medida que se logre desprender más capas de los cristales que lo conforman, eso favorece que se utilice menos energía para poder, sobre todo, pues ver un beneficio en los dispositivos electrónicos. Haría falta corroborarlo, pero yo me aventuro a decir que estaríamos en un rango parecido. Ok. Sí. Pues, bueno, yo tengo una pregunta, más que nada un poco curiosa. Por ejemplo, en los carros eléctricos tienen sus pros y sus contras, ¿no? En los carros a combustión también tienen sus pros y sus contras. Entonces, mi pregunta más que nada va enfocada a, por ejemplo, el sensor de flexión. Desde tu punto de vista, que tú eres el especialista, ¿cuáles serían los pros y los contras de usar grafeno? Muy buena pregunta y me gustaría compartir información que incluso ustedes pueden validar si les llama la atención más adelante. En este caso, el proyecto más grande que existe de grafeno es Graphene Flagship, lo fundó como tal o lo auspició en este caso la Unión Europea y ya tiene varios años como tal desarrollando sobre todo ciencia básica para poderla aplicar. Y en particular antes de la pandemia, que fue más o menos 2019, justo antes de la pandemia, se hizo una feria en donde muestran prototipos a base de grafeno para que las empresas, en este caso pues de diferentes sectores, ya sea biomédico, en este caso construcción, aeroespacial, etcétera, se aproximen a esto. Algo muy reconfortante para nosotros es que un dispositivo similar a lo que se hizo aquí, lo desarrollaron en esta feria, en este caso, y ellos lo que proponen es utilizarlo como un acelerador, en este caso el pedal de aceleración de los automóviles, porque justo si se recubre en este caso, o mejor dicho, si se utiliza este sensor para los automóviles eléctricos en particular, como es lo suficientemente preciso para décima de grado de la deformación que tiene el material, con eso se pueden hacer nuevos sistemas en este caso, de manipulación de los automóviles, ya sea que fuera como un pedal touch, si lo quieren ver así, o que permita también controlar algunos sistemas actuadores, ya sea para que se puedan abrir las puertas, o en este caso para poderlo utilizar en las ventanas como un sistema incluso hasta de bloqueo de la radiación, porque lo ventajoso de esto es que como se puede aplicar a cualquier superficie, pues ya tenemos ese gran beneficio de que no depende de la geometría. Lo complicado pues es hacerlo barato, que se pueda como tal pues comercializar o sobre todo tener a gran volumen, porque eso todavía sigue siendo un reto. Además de que pues también requerimos un cierto nivel de experiencia en manejar esto, porque no, pareciera que es algo muy trivial, pero entre una técnica de síntesis y otra cambian las calidades del grafeno. Entonces, yo creo que ahorita todavía seguimos teniendo más desventajas y la más importante es la producción en gran volumen. Pero una vez o alguna industria en el mundo, la primera que logre descubrir cómo se obtiene grafeno, como lo estamos presentando literal, así de agarrar algo de la cocina y que con eso quede, yo creo que allí vamos a tener oportunidades bastante importantes. Bueno, creo que no tenemos otra pregunta en la audiencia, así que damos por finalizado el seminario. Muchas gracias por asistir y los esperamos en la próxima. Gracias a ustedes. Es muy interesante. ¿Cómo adheriste al
aquí.